Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Decíamos antes, o nos preguntábamos si nos sentíamos representados por la estética imperante, ¿no? ¿Cómo construimos esa percepción de lo admirable? ¿Somos los hacedores cada uno, cada una? ¿O la noción de belleza resulta impuesta? Y en todo caso, ¿quiénes y por qué asignan un ideal de lo bello que termina en la distorsión de lo que verdaderamente somos, ¿no? Vamos a hablar de la estética actual, o para mejor decir, de los juicios estéticos en general. Y también decíamos en el arranque, en la editorial, que las mujeres están en el centro de una estética que históricamente distorsiona su figura. Así que les proponemos con Karina, antes que nada, darnos una vuelta por la historia, una síntesis que nos permita disparar el tema de hoy. Miren, en la prehistoria los hombres preferían a las mujeres de grandes senos y caderas anchas, porque se asociaba esto a la fertilidad, a la abundancia y a la capacidad de parir y criar hijos sanos y fuertes. En el Renacimiento, los hombres valoraban los cuerpos redondeados, manos y pies finos, pechos pequeños y firmes, tez blanca y mejillas sonrosadas, labios rojos, cabello rubio y largo, frente despejada y ojos grandes y claros. Ahí están como referencia de ese modelo la Venus o la Primavera de Botticelli y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En los siglos XVII y XVIII, durante el barroco ya, se estilan cuerpos más rellenitos, caderas más anchas, cintura estrecha, los brazos redondeados y carnosos, piel blanca y pechos más llamativos, que son resaltados por los corsés. Además, la figura femenina porta pelucas, perfumes, lunares postizos o pintados, los encajes. En realidad, la palabra maquillaje nace en esa época, en el siglo XVIII. En el siglo XIX llama la atención el uso más acentuado de los corsés para estrechar al máximo la cintura y realzar el busto y las caderas. La crónica de época dice: estos apretados elementos dejan sin aliento a muchas mujeres, provocando desmayos o incluso la muerte por la deformación del tórax, que acaba estrujando los órganos vitales. Las décadas del 30 y el 40 son años de fulgor de la lencería, por lo tanto las mujeres empiezan a preocuparse por el físico para resultar impactantes. Ese modelo establecido es el de Elizabeth Taylor o Greta Garbo, para citar dos íconos estéticos de la época. Un poco más adelante, en los 50, se buscaba aparentar una piel de porcelana sin imperfecciones. Nuestras abuelas utilizaban ese término, tiene una piel de porcelana. Sí, claro. Una revista de moda, aludiendo a la época, cita: en la piel algo de colorete rosado, ya que un rostro ruborizado era sinónimo de salud y belleza femenina. Atrás quedaba la palidez de la piel, sinónimo de mujer enferma y descuidada. Entre los 50 y 60, la exuberancia femenina en la pantalla, cine y televisión ya, curvas marcadas, voluptuosidad, piernas largas, cabellos rubios, pero a su vez los cuerpos pequeños y delgados, niñas con cuerpo de mujer tipo Lolita, también causaban furor. Marilyn Monroe y Sarah Montiel entre las exuberantes, y en el lado de las Lolitas, Audrey Hepburn o Sue Lyon, justamente en su interpretación de la película Lolita de Stanley Kubrick. En los 80, los cuerpos femeninos se van adelgazando y estilizando, y los pechos cada vez van cobrando más protagonismo y espacio en el cuerpo de las mujeres. Las redondeces empiezan a ser despreciadas y las mujeres ansían lucir bellas en sus bikinis. Época de Ursula Andrews, Bo Derek, Farrah Fawcett, Kim Basinger. En los 90 sigue la figura delgada y los pechos grandes, inclusive moldeados por las cirugías estéticas. Cirugías para aumentar las mamas, para los pómulos y aún para los labios. Se estiran la piel para hacer desaparecer las arrugas,
Pamela Anderson, Claudia Schiffer, representan ese modelo impuesto en la época. En el principio del siglo XX, las jóvenes de la época aparecen con un notable estilo de sumisión y obediencia que complementan con pechos altos, caderas anchas y nalgas prominentes. Si creíamos que las mujeres ya no podían estar más delgadas y operadas, estábamos equivocados. Una nueva generación de modelos, empujadas por las grandes firmas y diseñadores de moda, muestran un canon de belleza femenina que pone a la mujer al límite entre la vida y la muerte. Esos modelos de mujer ideal aparecen bien visibles en Kate Moss, Angelina Jolie y Megan Fox. Fíjense que todo este relato histórico, esta síntesis hasta nuestros días, diría, refiere a lo que quieren y moldean los hombres. Un diseño al antojo del poder establecido. Dice la venezolana Esther Pineda, investigadora, feminista, escritora, autora de 14 libros, de muchos posteos en redes sociales. Ella participa activamente en debates públicos y programas de radio y televisión. Dice, en las diferentes etapas del proceso histórico puede verse con claridad que los hombres han dispuesto los cánones de belleza y durante siglos han esculpido, pintado, escrito y poetizado sobre esa belleza que ellos mismos han diseñado e impuesto a las mujeres como requisito imprescindible para demostrar su feminidad. Bueno, entonces millones de mujeres han atendido muchas veces de modo inconveniente esta caprichosa expectativa de belleza que había que satisfacer. ¿Cómo te va? Muy buen día, Esther. Buenos días, Sergio. Gusto en saludarte. Agradecida por la invitación. Para nosotros también. Vos hablas de esto en tus libros, en varios textos, pero hay alguno donde haces hincapié en todo el tiempo que llevaba desarrollar este acople a lo que la naturaleza patriarcal demandaba, y también cómo ese tiempo gastado en esto se restaba a cosas que hubiesen resultado más importantes y atractivas para la mujer. ¿Querés desarrollar eso? Sí, bueno, ustedes hicieron un recorrido muy interesante de lo que vengo visibilizando en el libro Bellas para Morir, violencia estética, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, y es el hecho de que en las diferentes etapas del proceso histórico-social han existido cánones de belleza, han existido estereotipos de belleza, los cuales han sido en efecto creados por los hombres para las mujeres, es decir, no han sido estereotipos creados por nosotras para nosotras, sino que han sido pensados, creados e instalados en los imaginarios sociales por parte de los hombres para ser ejecutados sobre los cuerpos de las mujeres. Y esto cumple varias funciones. En primer lugar, por supuesto, satisfacer esos imaginarios o esas expectativas, esas demandas que tienen y han tenido históricamente los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, se nos ha exigido parecernos o construir o definir nuestra imagen y nuestro cuerpo en función de lo que los hombres han querido ver, a lo que de alguna forma les satisface, les entusiasma y les motiva en términos sexoafectivos. Pero otro factor de mucha relevancia tiene que ver con el control social de las mujeres a través de la estética. De alguna forma, la estética, junto a otros elementos como el amor romántico, como la maternidad, ha funcionado como un mecanismo de alguna forma de mantenimiento de las mujeres en el espacio privado. Es decir, mujeres que duran, cualquiera sea la época, 3, 4 horas sometiéndose a procedimientos estéticos, a rutinas de cuidado, a diferentes actividades para mantener o satisfacer esa expectativa de belleza que va desde el peinado, maquillaje, vestimenta, entre otros. Es un tiempo que las mujeres pasan y dedican a este cuidado de la imagen dentro del espacio público, porque incluso publicaciones antiguas
del periodo renacentista, incluso posterior, recomendaban a las mujeres realizar estos procedimimientos de cuidado de la piel, del cabello y de su imagen en lo privado. Incluso le indicaba así para no molestar, para no incomodar a los hombres con estas actividades. Entonces son actividades que se realizan en la privacidad, no solamente del hogar, sino en la privacidad de la habitación. Es un tiempo que, por supuesto, las mujeres dejan de dedicar al espacio público, al ámbito creativo, al ámbito productivo, mientras que las mujeres están encerradas en una habitación sometiéndose a procedimientos y de cuidado de la estética y de la imagen, los hombres están ejerciendo el poder político, el poder económico, el poder cultural y la construcción y definición de los imaginarios sociales en el ámbito público. Claro, esa sumatoria de horas para ser más bellas, las torna naturalmente con menos influencia real, nos está diciendo Esther Pineda, investigadora y escritora hoy desde Venezuela. ¿Y a quiénes les interesa mantener la estética actual? Porque estamos hablando de los hombres en general, pero ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes crean las condiciones para que las mujeres se sientan disconformes con lo que son? Se nos ocurre pensar en los laboratorios que crean los perfumes y las cremas, por ejemplo. ¿Podemos hacer una especie de listado de quiénes son esos sectores interesados? Absolutamente. En primer lugar, por supuesto, sigue sosteniendo estos imaginarios toda la construcción y el poder patriarcal. Es decir, sigue... en la medida que las mujeres responden a estos imaginarios, siguen quedando fuera, ¿no?, de los espacios de decisión social y de influencia social y política, económica. Pero fundamentalmente en la actualidad se sostienen estos imaginarios porque de alguna forma benefician a las grandes industrias de la belleza. Y cuando hablo de las industrias de belleza, tiene que ver toda la industria farmacológica, toda la industria cosmética, toda la industria del complejo médico quirúrgico, de alguna forma que se alimenta, que ha crecido muchísimo con todo esto de los procedimientos estéticos y la cirugía estética, la industria de la moda, las grandes casas de moda, y algo que tienen en común todos estos elementos es que los grandes capitales, es decir, en términos de estas industrias farmacológicas, de estas industrias de la moda, cosméticas, de las grandes casas de moda, quienes siguen siendo los dueños o quienes mantienen estos grandes capitales son hombres en la industria. Hay mujeres, por supuesto, que participan de la industria de la belleza, pero no a los grandes niveles de control de esos capitales. Entonces, por supuesto, hay una industria multimillonaria que se enriquece con la incomodidad y con la inconformidad que las mujeres sienten con sus cuerpos. Una mujer que no se siente bien con su imagen, que se siente envejecida, que tiene miedo a envejecer, producto de esa socialización gerontofóbica que nos impone ese canon de belleza, va a estar constantemente gastando sus recursos y consumiendo los productos y servicios que le ofrece esta industria en las llamadas cremas antiarrugas, en los lifting, en diferentes procedimientos estéticos y quirúrgicos para minimizar o desaparecer aparentemente cualquier señal de envejecimiento, cualquier línea de expresión. Va a estar consumiendo botox cada 6 meses, cada 1 año, para minimizar esto. Por ejemplo, las mujeres que han sido aterrorizadas, porque esa es la función que cumplen también estos imaginarios de belleza, por ejemplo, con la gordofobia, el terror que se le crea a las niñas y a las mujeres con la idea de engordar. La gordura se le vende a las mujeres como lo peor que les puede pasar en la vida. Las mujeres dejan de consumir alimentos, comienzan a consumir supresores del apetito, fármacos supresores del apetito, comienzan a consumir fármacos que les ofrecen perder de peso 10 kilos en una semana, que absolutamente cualquier cosa que te ofrezca perder peso tan rápidamente dispara las alertas, ¿no?, de lo peligroso Esther, para la salud, por ejemplo. Pensando en la entrevista de hoy, Carla Scali, productora del programa, me acercaba ayer un fragmento del texto Comer y coger sin culpa, de María Ramos, y quisiera leerlo, compartirlo con las y los oyentes y con vos. La señora que atendía el supermercado más cercano a mi casa
a la que no conocía, me dijo sin tacto, filtro y sin haber pedido su opinión: «Usted está muy gorda para comer alfajor, niña, no debería comer». Yo tenía 10 años, 2 trenzas en el pelo y un buzo rosado de Barbie. La odié y me odié. Odié el alfajor que quería comprar y odié la miserable facilidad con la que mi autoestima acababa de romperse en 1.000 millones de pedacitos. Odié en ese momento y ahora, a mis 26, la fragilidad de un amor propio sujeto desde entonces y para siempre a la mirada de los otros. Llegué a mi casa, me puse una chaqueta grande, me serví un termo con Coca-Cola y corrí alrededor de la casa mientras lloraba. Ahora, cuando cuento la historia, me río por lo absurdo de correr tomando Coca-Cola, pero también siento un poco de pena por mí, por lo que momentos como ese gestaron en lo que soy ahora. Si yo hubiera sido flaca, esa señora no habría opinado sobre mi elección de comer. Y sigue el texto tan atractivo de Comer y coger sin culpa de María Ramón. Nos vamos a quedar por ahí en razón del tiempo que tenemos, pero qué claro está hoy esta intolerancia por lo diferente, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, bueno, la misma UNESCO ha reconocido en un reciente informe que una de las formas de discriminación que más tienen lugar en la vida de las niñas y de las adolescentes, y sobre todo en el ámbito educativo, tiene que ver con la discriminación por la apariencia, seguido del racismo y seguido de la discriminación LGBTI. Entonces, la discriminación por la apariencia aparece desde los primeros años de vida, es decir, en la medida en que los niños comienzan a tener interacción social en los diferentes espacios, en el ámbito educativo, en los ámbitos comunitarios, y que acompaña a las mujeres a lo largo de toda su vida. Por supuesto, la discriminación por la apariencia es algo que puede sufrir cualquier persona, pero sabemos que producto de esa socialización sexista y desigual, esta recae de forma imperante y de forma brutal, de forma cruel sobre las mujeres. Esther, Karina Bueno te saluda, ¿cómo estás? Hola, Karina. Esther, ¿y de dónde? Bueno, ya se ha empezado con de construir, digamos, todo este tema, pero obviamente falta mucho. ¿Crees que debería ser desde la escuela, desde la educación ya inicial, este tema de la tolerancia, de la diversidad de cuerpos y de gustos y en general? Sin dudas, esto es algo que debe trabajarse desde los primeros años de infancia y sobre todo en el ámbito escolar y en los espacios comunitarios, dado que es allí donde tienen lugar las primeras formas de discriminación sobre la imagen y sobre el cuerpo que viven las niñas. Escenarios de prácticas gordofóbicas, de racismo, no solamente racismo tradicional, sino ese racismo estético del que hablo y que tiene que ver con caracterizar como feas, como inadecuadas a las niñas y a las niñas afro, a las niñas indígenas, por ejemplo, por no responder ese estereotipo de belleza, y nunca van a responder independientemente de que puedan ser flacas, porque su piel no responde a ese ideal de belleza que se fundamenta en la blanquitud. A las niñas que además a partir de un determinado momento se considera que son gordas, entonces también son excluidas de ese estereotipo de belleza, porque aunque sean blancas, si no responden con la corporalidad, entonces tampoco entran en ese canon de belleza. Sobre eso, Esther, sobre eso, ¿qué característica tiene la estética de los juguetes? ¿También hay una distorsión en esas representaciones cuando vamos a la juguetería a comprar un muñeco o una muñeca? Sin duda, es que todo el andamiaje de lo que tiene que ver con esos imaginarios de belleza está presente en todos los ámbitos, es decir, somos bombardeados por lo que consumimos en los medios de comunicación, por los juguetes, que estos juguetes en la mayoría hacen referencia, son representaciones irreales además de la feminidad.
Un ejemplo, por supuesto, muy clásico es la muñeca Barbie, que era una muñeca con unas medidas irreales, que ninguna mujer, incluso las más flacas, podían tener un cuerpo con esas características, y que de tenerlo era un cuerpo que estaba al borde o al riesgo de una anorexia, por ejemplo, ¿no? Y su novio Kent también era musculoso, ¿no? Claro, masculino rubio, ojos claros, Sí, también era el perfecto. De medidas perfectas. Exacto, sí. también un modelo masculino inexistente. Entonces, en el general, entonces, increíble, sí. Sí, en la realidad, exacto, que no se corresponde con la realidad. Entonces son imaginarios que se construyen con lo excepcional de la sociedad y no con lo real, y que además se le impone esa excepcionalidad que vemos en muy pocos casos en la realidad, en la sociedad, se le impone a las mayorías, y se impone un ideal de blanquitud, se impone un ideal de rubio, se impone un ideal de ojos claros, se impone un ideal de una delgadez extrema, de cuerpos musculosos para el caso de los hombres, o delgadez extrema para las mujeres, pero además una delgadez extrema que no solamente a las mujeres se le exige delgadez, sino delgadez con proporciones llamativas en ciertas partes del cuerpo. No es simplemente que basta con ser muy flaca, sino que tienes que ser muy flaca, pero tener además grandes glúteos y grandes senos para poder responder a ese estereotipo de belleza y ese imaginario y deseo de sensualidad y de sexualidad que debe tener la apariencia. Pero además hay toda... Sí. No, por favor, termina. Sí, entonces todo el estereotipo de belleza se construye y se fundamenta en 4 elementos que se exigen de forma conjunta para responder al imaginario de belleza. Y uno es blanquitud, juventud, feminidad y delgadez. Es decir, no basta con tener un elemento, porque hay quienes creen que dicen, bueno, soy delgada, soy flaca y ya, yo soy hegemónica, ¿no? Porque es algo que se repite mucho. No eres hegemónica, tienes que tener todos los elementos de esa demanda, de esa expectativa de belleza, y además de contar con delgadez, juventud, feminidad y blanquitud, se te exige satisfacer alguno de los 2 cánones que se nos imponen, que es el de la delgadez extrema o el de la chica de calendario, ¿no? Sí. De la pin-up. Y de alguna forma esos dos estereotipos de belleza que conviven desde la década de los 60 en nuestras sociedades y que se ha ido manteniendo y renovando, en la actualidad, por ejemplo, lo representan las hermanas Kardashian, que vemos, por ejemplo, una Kendall Jenner que representa el estereotipo de la delgadez y una Kim Kardashian que representa el estereotipo, ¿no?, de la chica de calendario de grandes proporciones. Calendario. ¿Existe algún espacio formal o figurado donde las personas puedan encontrarse sin esta necesidad de mostrar estas caras impuestas sobre las cuales hemos venido hablando? ¿Hay una salida, hay una bocanada de aire fresco que nos puedas dejar en el final, Esther? Lamentablemente, a riesgo de no ser tan optimista, la realidad es que todavía no lo hay. No hay todavía ningún espacio seguro o libre de estos estereotipos, de estas construcciones, de estas demandas, de estas expectativas. Es decir, todos los espacios y ámbitos en los que participamos siempre estamos siendo evaluadas, siempre estamos siendo observadas, juzgadas por nuestra imagen, e incluso por supuesto, hay algunas iniciativas de mujeres, de movimientos sociales, sobre todo desde la perspectiva del activismo gordo, que ha venido trabajando durante varias décadas en construir algunos espacios, visibilizar y denunciar estas formas de discriminación. Y si bien el feminismo en menor medida ha asumido, ¿no?, este tema, la problemática de la estética, las exigencias, la presión y la violencia estética sobre las mujeres, pero comienza a visibilizarse cada vez más. Sin embargo, incluso las mujeres activistas, quienes trabajan sobre estos temas, quienes visibilizan y denuncian esta problemática de diferentes ámbitos, sea desde lo teórico, sea del activismo, sea desde la poesía, también reciben constantemente agresiones, descalificaciones, acoso selectivo en las redes sociales, por ejemplo, que es muy común, lo cual, por supuesto, tiene consecuencias no solamente que tienen la intención de desmoralizar a las mujeres para abandonar el activismo y la denuncia de estas problemáticas, sino que también lesiona a estas mujeres por mucha amor propio, por mucha fortaleza, por mucha iniciativa, por mucha información que tenga, también lesiona
emocionalmente, también lesiona psicológicamente al, por supuesto, ser objeto constante de estas formas de discriminación y violencia. Estimada Esther, muchas gracias por este rato con nosotros, por haber compartido parte de tu sabiduría, de tus estudios, de la experiencia, no solo con la ciudad de Buenos Aires, sino con tantas personas que habitan diferentes lugares del país y posiblemente te estén escuchando. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Gracias por ayudarnos a pensar. Gracias, Sergio, por la invitación y por supuesto a quienes nos escuchen a esta hora en la radio. Esther Pineda, investigadora feminista, es escritora y autora de 14 libros. Ella citó Resentidas y bellas para morir, referido a los estereotipos de género y mandatos de belleza, sobre lo cual acabamos de hablar, pintando con mucho detalle esta sociedad intolerante a la diversidad, ¿no? Este es parte del ambiente en el cual vivimos. Sobre eso es necesario también operar para la transformación. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.